La pobreza es la falta o la incapacidad de pagar las necesidades humanas básicas que incluyen nutrición, vivienda, agua limpia, atención médica, vestimenta, educación entre otros. En comparación con promedios mundiales, América Latina se encuentra entre los más pobres. Actualmente 62 millones de personas en el continente viven en la pobreza extrema. Asimismo, los trabajadores que ganan entre 4 y 10 dólares por día representan el 38% de la población de la región. Con estos datos a disposición en Economía para Inquietos, hemos estudiado las 10 razones por las que América Latina es pobre. Así que, sin más, comencemos. Desigualdad de ingresos. Aunque la desigualdad de ingresos ha disminuido en los últimos años, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. La razón principal por la que América Latina no logra reducir este aspecto es el precario sistema tributario y su débil poder redistributivo. Según datos del Banco Mundial, los países latinoamericanos tienen la carga tributaria más baja, mientras que el promedio para los países de las 36 naciones más ricas del planeta es de alrededor del 35%. El promedio latinoamericano es cercano al 20% y sin impuestos no existe igualdad. De hecho, en muchos países de la región los sistemas tributarios no solo han sido históricamente modestos en su redistribución, sino que incluso se han vuelto regresivos a nivel mundial. Aquellos con ingresos más altos han pagado impuestos relativamente menos que aquellos con ingresos más bajos. En el 2014 el 10% de los más ricos de América Latina habían acumulado el 71% de las riquezas de la región. Gran parte de esta fortuna se encuentra en el extranjero en paraísos fiscales. Lo que significa que una buena parte considerable de los beneficios del crecimiento de América Latina está siendo capturada por un pequeño número de individuos muy ricos a expensas de los más pobres y la clase media. Conflictos internos. América Latina ha estado plagada de conflictos internos durante décadas, ya sea contra las insurgencias de la izquierda, las peripecias de la derecha o los narcocárteles de norte a sur. Desde el final de la época colonial, el continente ha visto pasar delante de sus ojos un sinnúmero de factores y agentes políticos que han condenado para siempre el destino de la región. Ya sea por diferencias ideológicas internas, intervenciones desde el extranjero, guerrillas armadas o simple populismo, han sido los gobiernos de América Latina uno de los responsables del estancamiento económico, la ausencia de estabilidad política y el paternalismo de los ciudadanos latinoamericanos. Los gobiernos de los últimos 50 años han desencadenado consecuencias que aún vemos hoy en día. Sistema monoproductor. Según estudios, los países ricos en recursos naturales muestran una tendencia de posible inclinación hacia la pobreza, por extraño que pueda parecer. La concentración de riqueza en productos como el petróleo llevan a mayor inestabilidad política. Corrupción y por supuesto dependencia absoluta. Estos recursos producen una fortuna en efectivo visible y una predisposición natural a luchar por controlar la producción, ignorando otras necesidades como la educación o la distribución de los ingresos. Las tierras ricas de América Latina, con buena parte de los países aún dependientes de la producción agrícola, muestra un poco desarrollo en el resto de sus industrias y un sistema monoproductor. Brasil, México y Argentina son las únicas naciones con bases manufactureras significativas, y es que la fabricación crea un trabajo calificado con salarios más altos que consecuentemente crean empleos adicionales y signos de alta bonanza. Colonialismo. Adentrándonos un poco más en el tiempo, historiadores de buena parte del mundo hacen especial énfasis en cómo el colonialismo europeo frenó el desarrollo de la región. En los siglos XIX y XX España gobernó las colonias latinoamericanas con mano de hierro, libertad cero para el emprendimiento o la educación. Los filósofos y científicos europeos más famosos fueron prohibidos en América Latina porque sus ideas fueron vistas como anárquicas y desafiantes del status quo. Se puede decir que las colonias latinas vivieron en la Edad Media hasta prácticamente su independencia, lo que naturalmente frenó el desarrollo de estos países en comparación con sus colonizadores con años de historia e industrialización a su paso. En ese periodo la Iglesia Católica consideraba que el préstamo de dinero y las actividades financieras eran mundanas y egoístas, además de tratar a América del Sur simplemente como un recurso para ser saqueado en lugar de una tierra para ser impulsada y desarrollada. Geografía. Las limitaciones geográficas de América Latina
Han estado ahí desde el principio, desde que los colonizadores se establecieron cerca de las costas para evitar las plagas y mosquitos del interior del país. Comenzó una distribución desigual de la población en todas las áreas de estas naciones, llevando a que sus carreteras se desarrollaran para conectarse a las capitales pero no entre sí. Este problema de infraestructura ha influenciado entonces en cómo se ven las capitales y los centros urbanos de las naciones latinoamericanas en comparación con las áreas rurales apartadas a un lado. Agregado a ello, las montañas de los Andes, conexiones a un solo océano, con excepción de Colombia y la selva del Amazonas, ofrecen posibilidades limitadas de industrialización en comparación a países europeos o asiáticos. Educación. Como consecuencia de sus cientos de conflictos políticos, en América Latina se instauró un ideal de no apreciar la educación. La obtención de valores socioeconómicos no viene de la mano de la superación personal o los estudios académicos. Culturalmente América Latina no asocia el progreso personal con la enseñanza. El 14% de los adultos mayores de 26 años no saben leer ni escribir. Un terrible manejo de políticas gubernamentales en torno a la educación tampoco alienta el panorama. Corrupción. La corrupción es sin duda alguna el talón de Aquiles de América Latina. Transparencia Internacional califica a la región latinoamericana como una de las más pobres del mundo por sus dificultades para tratar con funcionarios del gobierno. Esta asociación directa entre el continente y la corrupción ha llevado a un estancamiento de su economía. Los países con corrupción generalizada experimentan una pérdida de competitividad, la inhibición de la inversión extranjera, la reducción de la producción del gasto público y la efectividad de las políticas públicas ya que distorsiona la asignación de recursos. Todo lo cual conduce a un menor crecimiento y por supuesto aumenta la pobreza. Violencia/narcotráfico. A pesar de que las economías de la región latinoamericana han crecido en las últimas décadas y en consecuencia ha habido una reducción porcentual del 15.2% de la pobreza entre 2002 y 2016, el continente parece estancarse por largos periodos e incluso revertir algunos de los logros conseguidos. Siguiendo entonces estadísticas, la violencia y la pobreza usualmente tienen una relación estrecha. Datos informan que el 33% de todos los homicidios en el mundo tienen lugar en la región, que alberga solo el 8% de la población mundial, de los 20 países con las tasas más altas de homicidios. 17 se encuentran en América Latina, concentrando también 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo, muchas de ellas relacionadas con el narcotráfico. Es en ese punto en el que se observa la asociación entre la inseguridad y la miseria. Si bien el desarrollo económico por sí solo no detendrá el crimen violento, las políticas adecuadas, la distribución correcta de la riqueza y el liderazgo pueden marcar la diferencia. Endeudamiento. Sí, América Latina está endeudada. Este es un tópico que muchos parecen ignorar, pero que otros apuntan como absolutamente relevante para entender la situación general de los grupos sociales. Las políticas de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han generado dudas y por lo tanto pobreza a los países latinoamericanos han aumentado su dependencia de las naciones ricas del mundo, especialmente China, lo que conlleva al uso de presupuestos para tranquilizar a los acreedores. Por su lado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, para garantizar la reestructuración económica y el pago de la deuda, han impuesto políticas de ajuste estructural. Por lo tanto, estas naciones pobres han reducido sus gastos en educación, en salud y desarrollo y se han centrado en pagar. Esto evidentemente ha resultado en niveles de vida más bajos entre los ciudadanos. Viveza criolla. Y así como producto de todos estos factores políticos, económicos y sociales, en América Latina se ha creado una modalidad de vida que se conoce coloquialmente como viveza criolla, y la ausencia de reglas entre las naciones latinoamericanas a lo largo de los años ha creado una forma de vivir que lleva como filosofía una resistencia a las leyes, la responsabilidad del orden público y los códigos morales. Extendiéndose por Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela y otras naciones, la viveza criolla ha sido llamada la principal causa de la crisis cultural, económica, social y política, en el que los ciudadanos optan por las vías fáciles y usualmente ilegales en lugar de aquellas que a la larga van a atraer mejores y mayores beneficios. Hasta aquí el video de hoy. Esto fue Economía para Inquietos. Gracias por vernos.